Ahora tendremos la lectura de la ley, comenzando en Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17. Léelo. Y Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti imagen tallada, ni ninguna semejanza de algo que esté en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en el agua debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, pasando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y mostrando misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu siervo que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ahora entremos en Eclesiastés y vamos a leer los versículos 13 y 14. Está bien, adelante. Escuchemos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber completo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Ahora entremos en el capítulo 22 de Revelaciones, versículos 14 y 15. Léelo: bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad. Porque afuera están los perros, los hechiceros, los fornicarios, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Así que vamos a agradecer a Dios por la lectura de la ley. Hasta que Israel fue dispersados por última vez en 7 después de Cristo, fuera de la tierra. El último gobierno que hemos tenido. Pero hasta que eso ocurrió, la ley se leía cada sábado. Por eso el mundo está desordenado, porque cuando Tito dispersó el último, destruyó el último gobierno y el último establecido que Israel tuvo en el año 70 después de Cristo, y nos dispersó por el universo. La palabra de Dios cayó al suelo. Así que queremos agradecer a Dios por la lectura de la ley. ¿Sabes? Vamos a llegar a esta lección, pero antes de hacerlo, ¿alguien está prestando atención a lo que está pasando en el mundo ahora mismo? ¿Ven esta gran disputa de repente que nuestro presidente tiene con la Unión Europea? Sí. Las 10 naciones, sí. Los 10 dedos era en el segundo capítulo de Daniel, sí. Los 10 cuernos en el capítulo 12 y 13 de Apocalipsis, sí. Les voy a decir algo, hermanos y hermanas, está en marcha. ¿Me escucha? Mira todas estas cosas sobre las que escribimos. ¿Sabes? El Señor me hizo poner eso en el libro que se llama 4 vientos del cielo. Quiero decir, está sucediendo tal como está escrito. Los profetas lo describieron perfectamente y el mundo no se da cuenta de ello, pero va a suceder. Como solían preguntarme, ¿qué pasa con el papel de América? Yo decía, cuando se trata de profecía, América ni siquiera recibe una mención honorable. Este asunto es entre la Unión Europea, que es llamada la resurrección del Sacro Imperio Romano.
y Gog y Magog, que es Rusia y sus aliados. Le digo algo, hermana, cuando estoy viendo estas noticias, tuve que ir y mirar en mi propio libro, y yo lo escribí. Sí, se supone que debe suceder. Solo quiero que lo sepas. El Señor ha llamado a esto, y aún a mi edad, 82 años, espero terminar yendo al desierto, porque estoy observando Jerusalén ahora. Estoy observando Jerusalén ahora. Y todo de lo que están hablando es de construir ese templo. ¿Se han dado cuenta de eso? Todos los jugadores están en la mesa. Como solíamos decir cuando era joven, esto está a punto de estallar. Está bien, pero ahora mismo, ya sabes, tuvimos una muy buena serie sobre la historia negra y recibimos críticas muy favorables de todo el mundo, porque la mayoría de la gente no sabe que el Dios israelí no es una iglesia local, somos una organización mundial, y así es bueno. Pero luego la historia negra es buena para la historia negra. Pero lo importante, hermanas y hermanos, es la salvación. Y lo que el mundo no sabe es que el hombre se convierte en Dios. Recuerdo la primera vez que dije algo sobre eso. Parecía que me iban a cubrir de brea y pluma. Pero no se trata de Israel. La única razón por la que Israel está en la imagen es porque Dios eligió a Israel para ser el sacerdote de todos los hijos de Adán. En lugar de que queramos predicarles y enseñarles, algunos de nosotros queremos tirarlos a la basura. ¿Por qué? Por lo que nos hicieron. Bueno, tu Dios te dijo que si le obedeces, serías la nación principal. No pasó nada en esta tierra de lo que no sepas sobre nuestro papel en ello. No obedecimos. Y el Señor nos hizo exactamente lo que dijo que nos iba a hacer. Así que no tenemos ningún problema aquí, cuando se trata de la clase de hebreo israelita. No tenemos nada en contra de nadie en Israel, de Dios, porque sabemos que nuestro Dios es el que nos hizo esto. Es nuestro Dios quien nos dio la oportunidad. Ser gobernantes o esclavos, elegimos la esclavitud, lo hicimos. Porque se suponía que debíamos enseñar a todos y no lo hicimos. Ahora, ya que hemos estado fuera de escena, hay una principal. Dios ha sido interpretado en el mundo, hermanas y hermanos. Satanás realmente lo está logrando. ¿Sabes qué es? Decirle a la gente que están salvados. Si estás salvado, entonces, ¿qué es lo que no tienes que hacer? Miro a estas personas salvadas, no seguirán la ley dietética de Dios, comen cualquier cosa que puedan atrapar, ellos no. Cumplir la ley. De hecho, nos enseñan en contra de la ley. Entonces el Señor dijo, su día de reposo es una señal entre Él y su pueblo. No guardan el día del sábado. No se les ocurrió este día de adoración al sol. Ellos guardan el domingo. El Señor dijo que va a venir aquí, Jesús primero, y gobernar este mundo por 1000 años. Luego el reino del Padre vendrá a la tierra. Entonces Él pondrá a todos en el cielo. Y todos los que no estén en el cielo van a ir al cielo. No mantendrás la ley. No mantendrás su mandamiento. No mantendrás la ley dietética. No mantendrás el día de reposo. Y contradices todo lo que dices. Entonces, ¿qué te da la idea de que estás salvo? Alguien te contrata en un trabajo y entras ahí y haces lo que quieres. Pero eso es lo que tenía. ¿Cómo sabes? El Espíritu Santo me dice que debería hacerlo de esta manera. Y la única manera en que te vas a salvar, hermanas y hermanos,
Hagamos lo que dice el Señor, hasta que Él venga o hasta que mueras. Nadie está salvado. De hecho, el Señor me llamó para preparar esta lección titulada ¿Quién será salvado? La respuesta: los que permanecen en la ley y el amor de Dios. ¿Quién será salvo? A aquellos que permanecen en la ley y el amor de Dios. Porque ahora mismo, hermanas y hermanos, la gente cita los escritos de Pablo. Y no hay nada de malo con los escritos de Pablo. Pero no lo citan todo. Vamos a comenzar esto en el capítulo 10 de Romanos. Y vamos a hacer algo de esto, hermanas y hermanos. Vamos a leer este libro. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer este libro. Mira, cuando vienes a Israel de Dios, vas a leer el libro. Es así de simple. Y cuando la gente no está de acuerdo con nosotros, no está de acuerdo con nosotros, sino con el libro, le digo a la gente todo el tiempo, presten atención. ¿Quién eres tú? La cuchara. No estás discutiendo conmigo. Vamos a leerlo. Romanos, capítulo 10. Vamos a comenzar a leer en el versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Bien, léelo. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, la gente cita esto y dice, mira, no confieso a Jesús. Buen hombre, que eres el Cristo. Por lo tanto, estoy salvo. Tenemos que investigar esto un poco. Salta al versículo 13. Versículo 13. Y léelo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, quien quiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Mira, cuando esos líderes son ángeles demonios que estaban poseyendo a este hombre, vieron a Jesús y dijeron, ¿sabemos quién eres? Era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ha venido a perseguirnos antes de nuestro tiempo? ¿Están ellos salvados? Adelante y lee, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Ajá. ¿Y cómo creerán? Incluso aquel de quien no han escuchado. Entonces, ¿cómo puedes invocar a alguien en quien no crees? ¿Y cómo puedes creer en alguien de quien nunca has escuchado? Pues escuchamos sobre Jesús todo el tiempo, pero no has oído hablar de Jesús de esta Biblia. Adelante y lee. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Porque ya sé, es el orden de las cosas. Dios envió a hombres para enseñar a hombres. Adelante, lee. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Adelante, lee. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz y traen buenas nuevas de cosas buenas. Así que, ¿cómo pueden predicar si no son enviados? Hermano Boyd, mi predicador, dijo. Fue enviado. ¿Sí? Y el predicador de ahí dice que fue enviado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el Señor tiene una manera de averiguarlo y vamos a verlo para que sepamos si su predicador es enviado por Dios o no. Vamos a Eclesiastés, el capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12. Esto es demasiada Biblia, hermanas y hermanos, para que andemos por ahí en la ceguera sin saber lo que estamos haciendo. Pero la gente no haría eso si entendiera las consecuencias. ¿Cuántas iglesias que están enseñando a la gente que si rompes la ley de Dios te vas a quemar en el fuego para siempre? Porque te dicen que Dios, Jesús, ama a todos. No conoces a este tal Jesús. Antes de venir, en el nombre de su Padre, que es Jesús, era Jehová. Este tipo ahogó a todo el mundo. La cabaña. El Hijo de Dios ama a todos en todo Se el mundo. ahogó. No tienes idea con quién estás tratando. Así que ahora vamos a ver si puedes averiguar si tu predicador, ahora, tu pastor es enviado por Dios. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Y vamos a comenzar en el versículo 9. Eclesiastés capítulo 12, versículo 9. Porque el Señor
hizo que todo esto se escribiera, porque tienes que saber cómo identificar un ministro de Dios, hermanas y hermanos. 12 y 9. ¿Está bien? Continúa. Y además, porque el predicador... Sabio, él todavía enseñó al pueblo Además, conocimiento. porque el predicador era sabio, aún enseñó al pueblo sabiduría. Así que, si tienes un ministro, se supone que debes saber algo, hermanas y hermanos. Jesús te dijo que iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches. Y tienes predicadores diciendo que murió el Viernes Santo y resucitó el domingo de Pascua por la mañana. Puedes obtener 3 días y 3 noches desde el viernes por la noche hasta el domingo por la mañana. No me importa quién te dirija. No es correcto. Adelante, dile. Sí. Prestó mucha atención. Yo no muchos problemas. Prestó mucha Bo. atención. Y pues yo. Eso significa que lo estudió. Sí. Y pues no, muchos proverbios, como dijo Pablo, dividen correctamente la escritura. Adelante, lee. Los predicadores intentaron encontrar palabras aceptables y lo que estaba escrito era recto. ¿Y qué era lo que estaba escrito? Lo que estaba escrito era recto. Él buscó este libro, hermanas y hermanos. Sí, incluso cuando vino Jesús, en el capítulo 4 de Lucas, él entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó y le dieron el libro para leer. Jesús leyó del libro de Isaías, Isaías 61. Y eso puso, entonces suponía que debía ser enseñado de la palabra de Dios. Hermanas, hermanos. Estamos en el... Adelante. El final del verso 10. Lo que fue escrito era recto. Incluso palabras de verdad. Incluso palabras de verdad. Lo que fue escrito. Vas a decirme, el Señor dijo, y no puedes mostrarme dónde está escrito que lo dijo. Bueno, verás, el Señor me habló. 56 años he estado en este mundo y nunca he oído una palabra que el Señor me dijera. Pero me estás diciendo que te habló a ti. Y ni siquiera sabes qué día es el día de reposo. Un hombre. Adelante y lee, verso 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados por los maestros de las asambleas. Mira, cuando las palabras de los sabios son como aguijones, significa que te empujan. Sí, cuanto más aprendes, más quieres aprender. Simplemente siéntate a una buena comida, no puedes comer y estar satisfecho. Te impulsa. Y esto no es nunca formado por los maestros de asamblea. No estás ahí divagando. Tiene sentido. Se pone en orden. Al ser predicado, has aprendido algo. Termina eso. Lo cual te he dado de un pastor. ¿Y quién te lo dio? Un pastor. La gente quiere leer todos estos libros. ¿Sabes? Quiero leer el libro de Hesher. Quiero leer el libro de Enoch. Tienen tantos libros aquí. Hermanas y hermanos, no saben de dónde vinieron. Pero este libro, hermanas y hermanos, puedes ir a la historia y puedes probarlo. Entonces ahora, si tu predicador no te han enseñado ninguna sabiduría y no tienes entendimiento, entonces él no fue enviado. Y si Dios no lo envía, ¿cómo puedes saber quién es el Señor? ¿Cómo puedes amar a alguien de quien nunca has oído hablar? Para mostrarte que cuando Dios envía a alguien, nos va a enseñar algo. Vayamos al capítulo 3 de Jeremías. Jeremías, capítulo 3. El hermano me preguntó, tú sabes, hermano joven, ¿por qué? Tú sabes, pareces tener cierto entendimiento espiritual. ¿Por qué enseñas a Israel? Dije, porque está en la Biblia. La gente tiene que saber quién es Israel, así como el hombre varado en el desierto necesita saber dónde está el pozo. Necesita saber a dónde ir a beber, porque si bebes del pozo equivocado vas a morir. Y el Señor estableció el protocolo, eso no tiene nada que ver con eso. Solo leo lo que está en el libro. Jeremías capítulo 3.
Y vamos a comenzar a leer en el versículo 14. Jeremías, capítulo 3, versículo 14. Porque alguna vez lo has pensado, porque el Señor tiene esta gran Biblia, tan grande, que está escrita. Y ellos no quieren que nadie lea de él. Y vas a buscar en otros libros, pero no sabes qué hay en este libro. Jeremías capítulo 3. Y vamos a empezar a leer en el versículo 14. Jeremías capítulo 3, versículo 14. Está bien, léelo. Activa el retroceso. Deloitte, porque estoy casado contigo. Miren, esto está hablando de Israel. Esto va a suceder, hermanas y hermanos. Es un nombre para ti. Por eso, cuando las personas se bautizan, no lo saben. Se casan con el Señor. Entonces, porque entras en un pacto. No sabes que un matrimonio es un pacto. Pero cuando te devuelva, ¿qué va a hacer? Adelante. Y tengo la respuesta según Reinhardt. Y te daré pastores según mi corazón. Adelante y lee. Quienes te alimentarán con conocimiento y comprensión. Te alimentará con conocimiento y comprensión. Y mira, a todas las personas van a estar en mente de castidad. Ni siquiera saben que ese no es el día de descanso del Señor. Y nadie se molestó en investigar por qué se llama domingo. Quizás si investigas en la historia, te sorprenderás. Entonces ahora, si no conoces estas cosas, entonces el Señor no envió. Eres un pastor. No estoy condenando a los pastores, hermanas y hermanos. Estoy leyendo este libro para que sepan. Porque el Señor te dijo que lo pruebes. Así que si Dios te dice que lo pruebes, sabes que deberías probar a tu pastor. Ahora, volvamos a Romanos, el capítulo 10. Romanos 10. Y no sabe nada, pero aún así, tus pastores fueron enviados. Jesús habló de los muertos. Tiempo completo. Él dijo, todo lo que el Padre, Dame. no perderé nada, sino que lo resucitaré en el último día. ¿Es aquí el último día? Entonces, ¿dónde están todas esas personas muertas que tienes en el cielo, en la tumba? Jesús lo dijo 4 veces porque sabía que iba a ser difícil. Luego te lo dijo. Por el hombre vino la muerte, y por el hombre vino la resurrección de los muertos. Y cada uno en su propio orden. Cristo ofrece frutos, y los que están aquí a su venida. Así que ahora, si dices que eres Cristo, tu madre era Cristo entonces, ¿por qué está ella, siendo que Cristo no ha venido aún en la tumba? El Señor dijo, vengamos y razonemos juntos, hermanas y hermanos. Entonces, todo el asunto es, si el predicador fue enviado, se supone que debes saber estas cosas. Sí, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Romanos capítulo 10, versículo 1. ¿Está bien? Léelo. Hermanos, el deseo de mi corazón y oración a Dios por Israel es que puedan ser salvos. Puedan ser salvos. Y yo tenía lo mismo. Pero no solo Israel, toda la gente. Pero Pablo está hablando de Israel aquí. Adelante. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a Es conocimiento. un fervor por Dios. Puedo ver eso. Tenemos iglesias por todas partes. Las cosas más grandes en nuestro vecindario son las iglesias y las licorerías. Tenemos el Shen, Ay, pero sin conocimiento. Adelante y lee. porque siendo ignorantes de la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, adelante, no se han sometido a la justicia de No se han Dios. sometido a la justicia de Dios para establecer su propia justicia. Ya saben, pregúntenles qué es el pecado. Fumar y beber. Hermanas y hermanos, el pecado. y la Eso no transgresión vale de la ley. nada. Sí, señor. ¿Qué pasa con el whisky o los cigarrillos? No estoy promoviendo ninguno. No fumo. Pero si lo hiciera, no es pecado a menos que lo encienda en el día de reposo. Ahora estoy apagando el fuego en el día de reposo. Ahora acabo de cruzar la línea. Y el libro te dice que no trates de dominar la bebida fuerte. En otras palabras,
Puedes tomar un trago, pero no intentes beberlo todo, porque te vas a emborrachar y hacer algo estúpido. Pero al haber creado su propio conjunto de leyes, fumar y beber es pecado. Ahora eso significa que la verdadera ley que hay que romper, que son los mandamientos de Dios, no es pecado. Y ellos están diciendo eso. Y te vamos a mostrar. Adelante. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que Ese es cree. el mandamiento que leemos cada día de reposo para todos los que quieran leerlo. ¿Ves? Esos mandamientos fueron clavados en la cruz. Hermanas y hermanos, Cristo fue una ofrenda por el pecado. ¿Y sabes qué se ofrecía? Bueno, ya sabes, cuando el pecado es una transgresión de la ley, pecado, pero ofrecían animales. Si no cometías ningún pecado, entonces no tenías que matar una vaca. Porque es la sangre la que te limpia y purifica. Cristo es el fin de la ley, del sacrificio de animales. Puedo leerte eso, pero no puedo leer todo en una carta. Él va a venir a morir porque rompimos los mandamientos. Y luego, una vez que muera, nos da carta blanca para romperlos y no tener consecuencias. Eso simplemente no tiene sentido. Adelante, ¿y qué versículo? Estamos en el versículo 5, porque Moisés la describió, la justicia que es del Señor. Vamos a llegar a eso. Adelante. Que el hombre que las hace vivirá por Tienes que vivir ellas. según ellas. No puedes simplemente decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y no vivir conforme a ello. Adelante. Pero la justicia que es por la fe habla así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer a Cristo abajo desde Ahora, arriba. Pablo cambió las cosas para los justos de la fe. ¿Qué es la fe? Eso es creencia. ¿Sabes? La gente habla de la fe como si fuera un individuo. Así que la justicia del Señor es la que deberías tener fe. Sí. Adelante. ¿O quién descenderá al abismo? Eso es para subir a Cristo de entre los muertos. Ahora la gente piensa que Pablo está disputando con Moisés, pero no es así. Y te vamos a mostrar que lo único que está haciendo es poner a Jesús en su lugar. Sí sabremos con quién estamos tratando. Adelante. Pero lee. ¿qué dice? La palabra está cerca de ti. Espera un momento, ¿pero qué dice? La palabra está cerca de ti. Adelante. Y lee. Ingresa Adelante. en tu boca. Sí. Y en tu corazón. Ajá. Esa es la palabra de fe que predicamos. Esa es la palabra, hermanas y hermanos, en la que deberías creer. Eso es lo que es la fe que nosotros predicamos. Pero él dijo, Moisés habló de eso, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver cuándo Moisés habló de ello. Vayamos al capítulo 30 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 30. Porque el Carbón. Señor le dijo a Israel que vas a ser bendecido si haces lo que digo, y vas a ser maldito si no haces lo que digo. Ahora te está diciendo lo que va a pasar. Después viene el sol de las bendiciones y las maldiciones vienen sobre nosotros. Empecemos en el versículo 1. Deuteronomio 30 y versículo 1. ¿Está bien? Y acontecerá cuando todas estas cosas vengan sobre ti, la bendición y la maldición, que he puesto delante de ti. Adelante. Y las recordarás entre todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya llevado. Nos ha llevado a cada nación. Está hablando de Israel, hermano. Es el sacerdote. Se supone que Israel, lo que hacemos y cómo caminamos, de la manera en que el mundo se supone que debe caminar, porque se supone que debemos enseñarles. Entonces él dijo, ahora una vez que ha llegado sobre ti y te ha llevado a todas las naciones, sigue adelante. Regresarán al Señor tu Dios, obedecerán su voz conforme a todo lo que te mando hoy. Ve adelante, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Luego te diriges a él. Adelante. Dejarte boquiabierto, que entonces el Señor tu Dios cambiará a tu capitán. Cambiará nuestro cautiverio. Y tendrá compasión de ti. Y volverá y te recogerá. Y volverá y te recogerá. Y te enviará un líder de los hebreos. Y te recogerá de todas las naciones a donde el Señor tu Dios te ha dispersado. De todas las naciones a donde el Señor tu Dios te ha dispersado. No solo un puñado de personas de América, de Chicago, de Nueva York y un par de otras ciudades, de toda la nación. Cuando Dios llevó a Israel de regreso, no dejó ni un solo israelita en Egipto. Hermanas y hermanos. Eso es correcto.
vez. Y cuando nos lleve de regreso, hermanas y hermanos, tampoco estaremos bajo el gobierno de nadie más. El gobierno de Jesús, bajo el cual estaremos. Pero él dijo, mira, él regresará y te recogerá. ¿Qué versículo? Estamos en el versículo 4. Y si alguno de los tuyos ha sido expulsado hasta los confines del cielo, desde allí el Señor tu Dios te recogerá, adelante, y desde allí te traerá, adelante, y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que poseyeron tus padres, y la poseerás, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Ahora, una vez que todo eso esté hecho, salta al versículo 8 y veamos. Versículo 8 y léelo. Tú volverás y obedecerás la voz del Señor. Y regresarás y obedecerás la voz del Señor. Y haz todos sus mandamientos que te mando hoy. ¿Sí? Un momento. No vamos a tener un nuevo conjunto de mandamientos, como la gente ha estado tratando de decir cuando te llegan con la ley. Bueno, verás que Jesús solo te dio 2 leyes para seguir. Moisés dijo, volverás y obedecerás la voz del Señor y cumplirás sus mandamientos. ¿Cuál? Te ordeno este día. Adelante. ¿Quieres saltar? Pasa al verso 11 ahora. Verso 11 y adelante. Porque este mandamiento que te ordeno hoy. No está ahí solo para llenar espacio, porque te está dejando saber que los mandamientos no cambian. Dios es omnipotente, lo declaró desde el principio. Así que, ¿cómo te va a dar algo que tiene que venir en persona y cambiar? Porque el mandamiento que te ordeno hoy sigue adelante. No está escondido de ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Adelante, y nos lo traerá, para que lo oigamos y lo hagamos. No suena eso como de lo que estaba hablando. Ni está más adelante, allá del mar, para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros? Y nos lo traerá, para que lo escuchemos y lo hagamos. Lo mismo, adelante, lee. Pero la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la hagas. Está en tu regazo, se llama la Biblia. Adelante. Mira, lee. he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal, y que te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, y que guardes sus mandamientos, y sus estatutos, y sus juicios, para que vivas y te multipliques. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a poseerla. Ahora, ¿qué dijo él? La mayoría de la gente pasa por alto esto. Él dijo, te pongo delante de ti este día. Bien y mal, bien y mal, vida y muerte. Él no dijo, lo dije delante de ti más tarde cuando venga. Dijo, pongo ante ti este día. Lee eso una vez más. Mira, he puesto delante de ti este día la vida y el bien, y la muerte y el mal. Y te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te multipliques. Y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la que vas a poseer. Así que pongo delante de ti este día, sí, para simplificar la vida y la muerte. ¿Y qué puso ante nosotros? Sus mandamientos, hermanas y hermanos. Y llamó a un testigo para nosotros de que lo hizo. Salta al versículo 19 y continúa. Llamo al cielo y a la tierra para que sean testigos hoy en tu contra. He puesto delante de ti la vida y la muerte, bendición y maldición. Por lo tanto, elige la vida para que tú y tu descendencia puedan vivir. Llamo al cielo y a la tierra, que existen ahora como testigos contra ustedes, de que puse ante ustedes este día. Ese es el día de Moisés. Vida y muerte, bien y mal, escoge la vida y vive. ¿Qué puso delante de nosotros? Sus mandamientos. Bueno, mira, hermano, chico, ¿sabes? No sabemos sobre eso. Yo dije, tal vez tú no, pero Jesús lo sabe. Vamos a mostrarte lo que dijo Jesús. Vamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Por eso el Señor te dice la ley y el testimonio. La ley y el testimonio. Si no hablas de acuerdo con eso, no hay verdad en ti. Mis hermanos no habrían dejado América si hubieran tratado con la ley y el testimonio. Mateo
capítulo 19. Porque, hermanos y hermanas, esta cosa no es complicada. Es lo que complica las cosas cuando obtienes algún tipo de aparato que tienes que armar y no lees las instrucciones. Trabajas todo el día tratando de armarlo y no puedes. Luego alguien dice, aquí están las instrucciones. Mira las instrucciones, lo ensamblas en 15 minutos. Ahora estás a punto de descubrir lo sencillo que es. Para obtener vida. Porque el Señor dice, pongo ante ti este día la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge la vida. Vida. 19. Y vamos a empezar a leer en el versículo 16. Mateo 19, 16. Está bien, adelante. Y he aquí, vino uno y le dijo, buen maestro, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Mira, de esto se trata todo. ¿Sabes? Ni siquiera creo que la gente piense que Dios nos creó para vivir para siempre. Vas a vivir para siempre. Pero tú mejor elige donde vas a vivir para siempre. ¿Vas a vivir en el lado bueno del reino con Dios o vas a vivir en el lado malo del reino, que es el lago de fuego? No sé cómo llamarlo. No quiero que vivas para siempre porque dice que habrá llanto y crujir de dientes. No quiero estar en una situación donde tenga dolor y no pueda morir. Piénsalo. Así que él dijo, buen maestro, ¿qué buena cosa debo hacer para tener la vida eterna? ¿Y qué respondió Jesús? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me No llamas hay bueno? nadie Adelante. bueno sino uno. Eso es Dios. ¿Ves? Porque Jesús, cuando estaba en la carne, no era Dios entonces, era hombre. Y él se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre. Déjate saber, mientras estés en la carne, no pienses que eres bueno. No hay carne buena. Lo mejor que puedes hacer es seguir los mandamientos del Señor Dios. Entonces él dijo, ¿por qué me llama bueno? No hay ninguno bueno sino Dios. Adelante. Pero si quieres entrar en la vida, un momento, tenemos que, esto es algo realmente complicado aquí. Mejor prestemos atención aquí. ¿Qué es? Guarda los mandamientos. ¿Qué? Guarda los mandamientos. Eso es todo lo que tengo que hacer. Eso es todo lo que tienes que hacer. Eso es todo lo que tienes que hacer. No tienes que caer al suelo y patalear y revolcarte. No tienes que dejar que nadie ponga su mano sobre ti y caigas al suelo o corras y te tropieces con 15 sillas. Es tan simple que casi es increíble. Pero están diciendo que podría, que debería guardar los mandamientos. Sí, eso es tan simple, hermanas y hermanos. Adán y Eva se equivocaron porque no obedecieron a Dios. Obedezcan a Dios, hermanas y hermanos. Pero antes de la muerte y resurrección de Jesús, no teníamos ninguna esperanza. ¿Entienden? No teníamos esperanza de vida eterna porque Satanás mató a toda la creación en el jardín del Edén. Por eso Jesús tuvo que venir y convertirse en la ofrenda por el pecado. Por eso dije, por eso nunca pude entender por qué mis hermanos hebreos no entendieron a Jesús, porque nosotros, los israelitas hebreos, conocemos la ofrenda por el pecado, el sacrificio de animales. Sabemos que fue la sangre del cordero la que nos liberó de Egipto. Eso es correcto. Se supone que debemos saber esto. Entonces deberías haber reconocido a este tipo cuando apareció en la escena. Pero si él no hubiera venido y muerto y fue y resucitó por nuestro pecado, no había esperanza de vida eterna. Adán te lo quitó, pero Jesús vino y lo restauró, hermanas y hermanos. Ahora vamos a continuar con Zacarías el capítulo 9. Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9. Ve esto. Una cosa es que vas a servir a Dios, pero no haces nada de lo que Él dijo.
y dijiste que eres salvo, pero desde antes de que viniera Jesús no teníamos esperanza, estábamos acabados, pero después de que vino tuvimos algo de esperanza, todavía tenemos esperanza, eso es por lo que vivimos. Zacarías capítulo 9, verso 9, adelante. Regocíjate mucho, hija de Sión. Grita, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti. Es justo y trae salvación. Humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Ahora por tu cuenta ve al capítulo 21 de Mateo y verás que esto habla de Jesús. Él es el que entra montado en un asno. Él es al que le extendieron las vestiduras y todas las palmas de él entrando montado en ese asno. De ahí proviene el miércoles de ceniza. ¿Lo sabían? ¿De dónde obtienen las cenizas? Y te lo ponen en la frente. Ni siquiera sabes que te están poniendo la marca, preparándote para la marca de la bestia. Ese es el costo de la ignorancia, hermanas y hermanos. Pero entonces vamos, y lo que él, y mira lo que va a hacer. Adelante y lee, versículo 10, y destruiré el carro de Efraín, y el caballo de Jerusalén, adelante, y el arco de batalla será destruido, adelante, y él hablará de paz a los gentiles, y su dominio será desde el mar hasta el mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ahora él vino y fue crucificado, pero cuando regrese, hermanas y hermanos, él va a tomar esta tierra ahora. Él va a gobernar esta tierra desde el mar hasta el mar. Sí. Pero antes de que eso sucediera, tuvo que morir por tus pecados. Lee el siguiente verso. En cuanto a ti también, por la sangre de tu pacto, he enviado a tus prisioneros fuera del pozo donde no había agua. ¿Qué era ese pozo? Muerte eterna, hermanas y hermanos, pero por la sangre de su pacto. Y además, cuando vino y murió, hizo un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, que incluye a todos los demás hijos de Adán. Porque en un pozo donde no hay agua, eso significa que no tienes esperanza de vivir. ¿No es así? Eso es correcto. Sabes que vas a morir. Pero cuando Él está a tu favor, eso te da esperanza. Y esto es lo que se supone que debe ser. Lee el siguiente versículo. ¡Oh, vuélvete a la fortaleza! Ustedes, prisioneros de esperanza, regresen a la fortaleza. Prisioneros de esperanza, eso es lo que deben ser. Un prisionero de esperanza. Adelante. Hoy declaro que te traeré el doble. Y eso es cuando Él regrese. Ahora tienes la esperanza de la vida eterna nuevamente, porque Adán te la quitó y Jesús vino en la carne y te la devolvió. Pero tienes que tener esperanza, tienes que ser un prisionero de esperanza. Vamos al capítulo 8 de Romanos. Porque antes de que Jesús muriera, es como estar atrapado en un pozo donde no hay agua. Tarde o temprano vas a morir. Pero cuando murió por tu pecado, entonces eso te dio esperanza de que puedes salir de este pozo y vivir para siempre como Dios te creó para ser. Romanos 8. 24. Porque siempre escucho a la gente hablar acerca de hacer algo por otros y vivir bien, pero nadie piensa en la vida eterna. Versículo 24. Adelante. Pero en la esperanza somos salvados. Eso es por lo que somos salvos, por esperanza. Adelante. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Adelante. Porque lo que un hombre ve, ¿por qué aún espera? Si Mira. tienes algo que esperas, entonces ¿por qué estás ¡Abre! Si ya estás salvado, entonces ¿qué estás esperando? Adelante, lee. Pero si esperamos lo que no vemos, entonces lo aguardamos con paciencia. Así que lo que sucedió es que vamos a servir al Señor el resto de nuestra vida porque vamos a ser pacientes. Y espera por ello. Entonces, si no eres inmortal, entonces tienes el todo. ¿Y qué esperas? Algo que te fue quitado. Vamos al primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Una vez
Un hermano me dijo, hermano, ¿sabes? Lees eso. Estás en ese nuevo libro tal como hiciste con el viejo libro. Yo dije, Dios dictó todo. Estoy entre los ministros elegidos de Dios. Se supone que debo enseñar todo este libro a todos, tanto a los viejos como a los nuevos. No soy un cristiano del Nuevo Testamento, tampoco soy un erudito del Antiguo Testamento. Soy un maestro en la palabra de Dios. Sí, Señor. De Génesis a Apocalipsis. Porque recuerdo los días cuando el Nuevo Testamento solía ser llamado por los israelitas el libro del diablo. Pero sabemos, vamos mejor. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, porque somos salvos por esperanza. Y si tienes aquello por lo que esperas, entonces, ¿por qué sigues esperando? Así que vamos a averiguar por qué estamos esperando. Versículo 6, primera de Tesalonicenses 5 y versículo 6. ¿Está bien? Por Sigue. lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos Debes sobrios. ser sobrio. No te dejes llevar por alguna doctrina disparatada que no puedes probar. Adelante, lee. Porque los que duermen, duermen de noche. Adelante. Y los que están borrachos de noche. Adelante. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Ajá. Vistiéndonos con la coraza de la fe y el Ponle la amor. amplitud de la fe y el amor. Adelante. Y como casco, la esperanza de Y como un salvación. martillo, la esperanza de la salvación. No lo tiene, no estás salvo. Pero lo estás esperando. Cuando le dices a alguien te convence de que estás salvo, entonces ya no tienes nada más por lo que trabajar. Vas a dejar de trabajar. Tengo 100 millones de dólares en mi bolsillo. ¿Y voy a ir a hacer un trabajo para alguien? No puedo gastar todo eso el resto de mi vida. Entonces, ¿por qué debería trabajar para alguien? Exacto. Si tengo vida eterna, entonces, ¿por qué debería seguir la ley de Dios? No hay necesidad. ¿Qué vas a hacerme? Primera de Pedro, capítulo primero. ¿Quieres el versículo 9? ¿Qué? ¿Versículo 9? Sí, lee el versículo 9. Adelante. Porque Dios no nos ha destinado para ira adelante, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2. No fuimos destinados a ira como lo fue la creación, sino que se supone que debemos obtener la vida eterna, pero tenemos que ir por medio de Jesús, hermana y hermano. Adán y Eva dejaron caer la pelota. Jesús tuvo que recogerla. Ahora vamos al 1 Pedro, el primer capítulo. Porque antes de morir, hermanas y hermanos, no teníamos ninguna esperanza. Sigo diciéndole eso a la gente. Y a los hermanos les gusta criticar a Jesús. Bueno, ya ves, no sé sobre eso, G. Él no estaba en la profecía, pero no le escucharías. Dios envió a su profeta a Israel y ellos comenzaron, persíguelos, mataron a muchos de ellos. El nombre Jesús ni siquiera existía en ese entonces. ¿Por qué está matando a tu profeta? No es el nombre, es que no quieres obedecer. Dios me dijo, bueno, no creo en nada. Sí cree. ¿Qué quieres decir con que tienes un trabajo? Sí. ¿Crees que te van a pagar al final de la semana? De lo contrario, no estarías trabajando Oremos. aquí. La gente dice cosas todo el tiempo sin ni siquiera pensarlo. Primera de Pedro, capítulo 1, comencemos a leer en el versículo 3. 1 y 3, adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante. Que según su abundante misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Qué? Nos ha engendrado de nuevo para... ¿Qué? Una esperanza viva. Eso significa que mientras tengas esperanza, esperando Correcto. algo que no tienes, no es como lo hizo. Por la Adelante. resurrección de Jesucristo de entre los Entonces, muertos. cuando resucitó de entre los muertos y no para estar ciego nunca más, ya se había convertido en la ofrenda por el pecado, nos había purificado con su sangre, por lo tanto, podríamos vivir para siempre de nuevo. A una Adelante, herencia lee. incorruptible, incontaminada y que no se marchita, reservada en el Lo cielo. estoy haciendo por ti. Que Adelante. sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la Espera un salvación. minuto. ¿Quiénes están guardados por el poder de Dios a través de... ¿Qué fe por fe? Tu fe.
para salvación. Adelante y lee. Listo para ser revelado en el último Listos tiempo. para ser revelados cuando Él venga, hermanas y hermanos. Así que, ¿cómo mantuviste? A través del poder de Dios mediante la fe. En caso de que no sepas de quién es el rostro. Vamos al capítulo 22 de Lucas y averigüémoslo. Lucas capítulo 22. Porque las personas han complicado la palabra de Dios. No es complicada. Dios sabía que había mucho en juego, así que lo hizo tan simple como pudo. Y si lo hizo lo suficientemente simple para que tú lo entiendas, entonces todos pueden entenderlo. Lucas 22. Lucas capítulo 22. Y vamos a empezar a leer en el versículo 31. Lucas capítulo 22 y versículo 31. Porque él dijo que somos guardados por la fe y quiero saber de quién es la fe. Bien, léelo. Y el Señor dijo: Simón, Simón. Ese es Pedro. Ese era el nombre de Pedro, Simón Pedro, ya sabes. Simón, Simón, adelante. He aquí, Satanás ha deseado tenerte para zarandearte como a trigo. Satanás te quiere, Señor, porque va a zarandearte como al trigo. Pero le voy a decir a Satanás que no va a pasar. Pedro es mi hombre. Mejor no te acerques a él. ¿Dijo eso? No. Entonces, ¿qué dijo? Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, para que tu fe no falte. Termina eso. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, ¿de quién va a depender tu fe? Tu propia fe, tu propia fe. Y Jesús, el creador de todas las cosas, porque el Padre le dio el mandamiento. Incluso él no pudo salvar a Pedro. Pedro tuvo que salvarse a sí mismo a través de su propia fe. ¿Entienden eso? Lo estoy interpretando. Están leyendo eso con sus propios ojos. Y la gente por ahí, estoy salvado. Vamos a echar un buen vistazo a esto. Una muy buena mirada. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Solo te estamos mostrando cosas, hermanas y hermanos. Si quieren ser salvos, tienen que permanecer en la ley de Dios y su amor. Y es simple hacerlo. Lo leímos, ¿verdad? Nadie tiene que decírtelo nunca más. Lo que tienes que hacer para obtener la vida eterna, lo leíste con tus propios ojos, escrito de la boca de Jesús, el Creador. Con tus propios ojos. Así que si dejas que alguien más te lleve a otro lugar, entonces tienes un deseo de muerte. 1 Corintios 15. Vamos a comenzar en el versículo 1. 15 y 1. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Está bien, léelo. Además, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. Él dijo: mira, declaro a ustedes el evangelio que les predico, el cual también han recibido y en el cual permanecen. Adelante. Lean. por el cual también sois salvados. Por el cual también eres salvo. Si mantienes... ¿Qué hace ese if allí? Te salvaste, no me if a mí. ¿Si qué? Si mantenéis en la memoria lo que os prediqué, si no, creísteis en vano. Y mantienes en la memoria lo que te he predicado. Si haces eso, no sea que hayas creído en vano. Eso es lo que significa en vano. Estás en la iglesia todos los domingos creyendo en algo que no puede salvarte. Eso significa que estás creyendo en vano. Tenías a personas corriendo por ahí diciendo que estás salvado y todas estas escrituras aquí y toda esta escritura. Habla en contra.
Vamos a Primera de Corintios, el capítulo 9. Regresen justo al capítulo 9. Porque la parte de esto que leí me asustó. Déjame saber. No puedes relajarte, compañero. 9. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 9 y versículo 24. Está bien, lee. ¿No sabéis que los que corren en una carrera, todos corren, pero uno recibe el premio? Ahora, esto es como una carrera. Todos están corriendo, pero solo uno recibe el premio. Pero es diferente cuando corres para Dios. Continúa. Corre para que puedas obtener. Así que si tienes que hacerlo, Y adelante. todo hombre que lucha por la maestría es moderado en todas las Eso significa que cosas. sabes lo que estás haciendo. Has estudiado. Adelante Ahora lo hacen para obtener una corona y lee. incorruptible. Corruptible. Pero somos incorruptibles. Estamos corriendo porque queremos obtener la vida eterna. Pero adelante. Por lo lee. tanto, corro. Ajá. No de manera incierta. Ahora presta atención a esto. Así que no corro de manera incierta. En otras palabras, sé lo que estoy haciendo. Porque leí el libro. Él me dijo qué hacer. Adelante. Así que lee. sigue luchando. Ahora, eso es cuando ese Y ritmo del estoy aire. luchando, pero no estoy luchando como quien golpea el aire. Sé por qué estoy luchando y contra qué estoy luchando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu predicador te ha enseñado. Conocimiento. Y entenderlo. Adelante y lee. Pero someto mi cuerpo y lo mantengo bajo control. No sea que de alguna manera, cuando predique a otros, yo mismo sea Y desechado. eso me asustó. El Señor me ha permitido hablar a miles, millones de personas. Aquí es donde administro. Pero Pablo solo me dijo que todavía tengo que caminar. Ya tuviste suficiente. Porque podría haber puesto a millones en el camino a la salvación, pero terminar en el lago de fuego, eso da miedo, ¿no? Mucho. Eso suena como si alguien aquí estuviera salvado. Para nada. Alguien no ha leído este libro. Entonces, él dijo, hay que mantener su cuerpo y llevarnos a la sujeción. ¿Sujeción a qué? A los mandamientos de Dios, hermanas y hermanos. No dijo Moisés, pongo ante ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte. ¿Qué puso delante de ti? Los mandamientos. Tienes que hacerlo. Jesús respaldó lo que dijo Moisés, hermanas y hermanos. Ahora vamos de nuevo al capítulo 14 de San Juan. Porque antes de poder levantarme y enseñarles estas cosas, hermanas y hermanos, tuve que hacer lo que el predicador tuvo que hacer en Eclesiastés, capítulo 12. Tengo que más o menos buscar y leer acá, leer allá, descubrir qué significa esto probablemente. ¿Qué significa este salmo? ¿Qué ha dicho este profeta? Tuve que leer, ya que no entendía esto. Tuve que leer hasta encontrar otro lugar u otro profeta que explicara lo que este profeta había dicho. Eso es lo que significa. Vendido. San Juan 14, y vamos a leer un versículo. Versículo 15, 14 y versículo 15. Léelo Si me amáis, guardad mis mandamientos. si quieres. Ámame. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y qué sucederá? Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y yo rogaré Sí. al Padre, sí, y Él os dará otro consolador que estará con vosotros para siempre. Pero si no guardas su mandamiento, entonces no obtienes el convenio. Así ¿verdad? es. Él no te va a salvar a pesar de ti mismo. Piénsalo. Esto contradice todo lo que te han enseñado sobre la salvación. Para que obtengas la confianza, tienes que amarlo. Y si lo amas, vas a guardar sus mandamientos. Eso no es complicado, ¿verdad? Vamos a San Juan, el capítulo 15. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. San Juan, capítulo 15. Y donde hay uno, bien, procede.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto, Él lo Él dijo, soy un quita. verdadero luchador y mi padre es un agricultor. Así que ahora, si vas a entrar y no produces fruto, entonces el Señor te quitará. Adelante y lee. Y cada rama que da fruto, Él la poda para que pueda dar más fruto. Adelante. Ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿qué te limpia? La palabra de Dios. Oh, entonces cuando Él dijo, lávame con hisopo, no está hablando de lavar su camisa con agua. No, lávame con la palabra, sí. Con la palabra. Eso es lo que te va a limpiar. Así que cuando vengas, Él te va a purgar para que puedas dar más fruto. ¿Purgar qué? Él va a purgar esa mala doctrina de tu mente y reemplazarla con su palabra. Entonces podrás ir y limpiar a otras personas. Adelante y lee. Permaneced en mí y yo en vosotros. Adelante. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no Ajá. permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Permaneced significa quedarte en mí. No te alejes de mí. No hagas eso. Tú permanece en mí y yo permaneceré en ti. No puedes huir. Adelante, lee. Ajá. Yo soy la vid, Adelante. vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ajá. Porque sin mí no podéis hacer nada. Y no puedes ir a ningún lado sin Jesús, hermana y hermano. Adelante, lee. Si un hombre no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los hombres los recogen, los echan en el fuego y son quemados. Así que al igual que una rama que cae de un árbol, mantiene su verdor y... Ríos arriba. ¿Y qué hacen? El equipo de la calle vendrá, te recogerán y te lanzarán en el fuego y te quemarán. ¿Sabes qué es eso? El lago de fuego. Adelante. Y Si lee. permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Y puedes creer eso. Adelante y lee. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Así seréis mis discípulos. Adelante. Como el Padre me ha amado, yo también os he amado. Adelante. Permaneced en mi amor, como el Padre me ha amado. Así os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo haces eso? Adelante. Si guardáis mis mandamientos. Si guardáis mis mandamientos. Permaneceréis en mi amor. Permanecerás en mi amor. ¿Es complicado eso? No. Adelante y lee. Así como he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor y hago lo que mi Padre me manda y Él me ama. Lo mismo va para ustedes, hermanas y hermanos. Tienen que hacer eso, tienen que permanecer en la ley, sí. Tienen que permanecer en el Señor. No pueden alejarse, hermanas y hermanos. Simplemente no pueden hacer eso. ¿Entienden? Vamos a la primera de Juan, capítulo 2. Verán, esto no es complicado, hermanas y hermanos, pero son cosas que necesitan saber. Y una vez que las sepan, habrán recibido conocimiento. Vas a salir de aquí sabiendo, si no sabes nada más, sabes que si solo pudiera mantener esos mandamientos, voy a ser salvado. Esa es información valiosa. No lo sabías cuando llegaste aquí, pero ahora lo sabes. Primera de Juan 2 y versículo 1. Adelante y lee. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Que no pequéis, que no pequéis. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Adelante y lee. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero todavía tienes a alguien que abogue tu causa en caso de que decidas dejar de pecar. Adelante y lee. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es un sacrificio por nuestro pecado. Adelante. Y no solo por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. Porque hay una sola ley para todos, hermanos y hermanas. Jesús no murió solo por Israel, murió por toda la creación. Porque cuando Adán y Eva pecaron en el jardín, cada nacionalidad, cada color, Cada pueblo. estaba dentro de ellos. Entonces la muerte que se les causó se llamó a todos.
¿Entienden? Adelante y lee, verso 3. Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, si dices que conoces a Dios, vas a guardar sus mandamientos. Adelante y lee. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Necesito interpretar eso? Piensa en todos esos predicadores que andan diciendo que no tienes que cumplir los mandamientos. Piensa en todas las personas santas que van diciendo que no tienes que guardar los mandamientos. Pero acabas de leer, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Conoces a muchos mentirosos, ¿no? ¿Verdad? Adelante, lee. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Así que si guardas su palabra, su mandamiento, su amor se perfecciona en ti. Chicos, adelante. Por esto Lea. sabemos que estamos en él. Sí, Señor. El que Adelante. dice que permanece en mí debe andar él mismo también como él Así es. anduvo. Mira, si no guardas el mandamiento de Dios, y Jesús guardó cada uno de ellos. Por lo tanto, si vas a estar en él, tienes que caminar justo como él. No puedes estar comiendo bagre y chitlin, camarones. Lisa. Adelante. Y lee. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, Adelante. sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿No dijo Moisés que tenéis que guardar el mandamiento que os doy hoy? No hay mandamientos nuevos. O más adelante dijo que hay un mandamiento nuevo, pero no tenemos tiempo para lidiar con eso. Pero ese mandamiento nuevo es hacerlo más difícil. Solía tener que acostarme con la esposa de este hermano, cometer una cadufia. Ahora, si yo Míralo, desearlo he con cometido, ansias. de acuerdo, Fiesta eso lo hizo más indulgente. difícil cuando vino Jesús, ¿verdad? Esa es la novedad de ello. Solía tener que golpear a mi hermano en la cabeza y dejarlo inconsciente. Ahora, si lo odio, ya he pecado. No puedo andar por ahí diciendo, oh, odio a ese hermano de allá. Eres un pecador, Señor. Pero él dijo, este es el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Sáltate al versículo 24. Versículo 24 y continúa. Permanezca pues en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Dilo. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, desde el principio, eso es retroceder hasta Moisés. Eso es correcto. Permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, Adelante. también continuarás en el Hijo y en el Padre. Entonces vas a continuar en el Hijo y en el Padre. Si su mandamiento permanece en ustedes, hermanas y hermanos, sigue leyendo. Y esta es la promesa que Él nos ha prometido, vida eterna. Espera un momento. ¿No fue eso lo que Jesús le dijo a ese hombre? Si guardas mi mandamiento, obtendrás la vida eterna. La Biblia es consistente. No hay vacilación. Haz algo simple. Guarda mis mandamientos y vivirás para siempre. Como Dios, porque serás Dios. Sí. Vamos a Hebreos 10. Pero tienes que permanecer en ello, hermanas y hermanos. Regresen a Hebreos, el capítulo 10. En otras palabras, tienes que permanecer en el Señor. No puedo estar con el Señor hoy y luego empezar a hacer algo la próxima semana. Este es Hebreos capítulo 10. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 35. Hebreos capítulo 10 y versículo 35. Está bien, continúa. No echéis pues vuestra confianza, que tiene gran recompensa. Ahora no dejes que nadie te quite eso. Te digo, no tienes que guardar el nuevo mandamiento. Cristo murió y Él cumplió todo, lo hizo por ti. Honestamente, no dejes que nadie te convenza
de dejar a un lado tu confianza. Adelante y lee, porque tenéis necesidad de paciencia. Ajá, para que después de haber hecho la voluntad de Dios, recibáis la promesa. Porque tenéis necesidad de paciencia, que después de que He habéis hecho la voluntad de Dios. recibes la promesa. Así como alguien te dice que salgas a hacer este trabajo y que te va a pagar el viernes, vas y haces el trabajo, lo haces el lunes, lo terminas. Pero necesitas paciencia para recibir tu cheque el viernes. El Señor te está diciendo lo mismo, que después de haber hecho la voluntad de Dios puedas recibir tu recompensa. Adelante y lee. Pues aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ajá. Ahora el justo vivirá por fe, pero si alguien retrocede, mi alma no se complacerá en él. Él dijo, mira, el poco tiempo que viene va a llegar. Quiero decir, realmente es un poco de tiempo ahora, más cerca de lo que piensas. Él dijo, pero el justo vivirá por fe. Pero si alguno retrocede, dijo, mi alma no tiene placer en ello. Adelante, lee. Pero no somos de los que retroceden hacia la perdición. ¿Sabes qué significa perdición? Destrucción. No somos de aquellos que van a retroceder. En otras palabras, dejar de guardar los mandamientos de Dios hasta que seamos destruidos. Adelante. Sino de aquellos que creen para la salvación del alma. Sino de aquellos que prestan atención a los tenores que acompañaron esta declaración. Sino de aquellos que creen para la salvación del alma. No significa que estés salvada. Tu alma no está salvada ahora, ¿verdad? Así es. Pero tienes que seguir creyendo que será salvada, hermana. Entonces, cuando alguien te dice, estoy salvado, eso tienes que saber que no tienes entendimiento. Entremos en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Hay ministros diciendo que ellos salvaron. Si tú salvaste, entonces, chico, tus personas que estás enseñando están en problemas. Si dijiste AC, sabrías lo que piensan, lo mismo. Cuando le dices eso a la gente, se enojan contigo. Sí, hermano, sé que estoy salvado, no según lo que está escrito en esta Biblia. No tengo nada que ver con eso. Desearía poder confesar que Jesús era el Cristo y que soy heterosexual. Crecí y cometí todos los pecados. Solía robar cada bolsillo. Me acostaba con todas las mujeres. Bebí todo el whisky. No tengo nada que perder, ¿verdad? ¿Por qué no? Oh, hermano Blue, no lo harías. No apuestes por eso. No soy un buen tipo. Solo tengo miedo de Dios. Eso es todo. Vamos a comenzar en el verso 4. Ezequiel 18, verso 4. Léelo. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. El alma que peca, esa morirá. Habla por sí mismo, ¿verdad? Sí. Solía ser que cuando el padre hacía algo, los hijos tenían que pagar, ser lapidados hasta la muerte. Él dijo, no, eso no va a pasar más. Todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Salta al verso 26, 20 mejor dicho, verso 20 y adelante. Adelante. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará la iniquidad del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo. Adelante. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Es tu propio comportamiento. Adelante y lee. Pero si el impío se aparta de todos sus pecados que ha cometido, y guarda todos mis estatutos, y hace lo que es legalmente correcto, vivirá seguramente, no morirá. Así que no importa lo que hayas hecho, sin embargo, cuántos pecados que tú cometiste. El día que te detienes y te vuelves al Señor y empiezas a caminar en sus caminos, estás diciendo ¿qué? Sería mágico. Por eso amo a este tipo, porque si no fuera así, yo no estaría aquí. No habría ninguna razón para que yo estuviera aquí. Adelante y lee. Todas las transgresiones que haya cometido no se mencionarán. En su justicia que ha hecho vivirá. Él está estamos hablando de la vida eterna aquí, hermanas y hermanos. Adelante y lee. ¿Acaso tengo algún placer en que los malvados mueran?
Dice el Señor Dios, no, Él no lo hizo, nos creó para vivir para siempre, así que no puede agradarle ver a su creación morir para siempre. Adelante y lee, y no que Él debería volverse de sus caminos y vivir, pero cuando el justo se aleja de su justicia y comete iniquidad, presta atención a esto ahora, presta atención a esto. Pero cuando el justo se apartó de su justicia y cometió iniquidad, eso es pecado. Adelante. Y lo hizo conforme a todas las abominaciones que hace el hombre impío, vivirá. Toda la justicia que ha hecho no será mencionada. En su transgresión que ha transgredido, en su pecado que ha pecado, en ellos morirá. Vaya. Entonces Dios no es un Dios de lo que he hecho. Él es un Dios de lo que has hecho ahora. Adelante. Pero vosotros decís que el camino del Señor no es justo. Oíd ahora, casa de Israel, no es mi camino justo. No son vuestros caminos injustos. Dijo, miren, me están diciendo que los caminos del Señor no son justos. Dijo, ustedes son los que tienen un problema de inequidad. Adelante y lee. Cuando un hombre justo se aparta de su justicia y comete iniquidad y muere en ella. Presta atención a esto. Cuando un hombre justo se aparta de su justicia y comete iniquidad y muere en ellas, lee el resto por su iniquidad que ha cometido, morirá. Oh, así que te has apartado de la justicia y comenzaste a hacer lo malo y romper la ley y mueres esta primera muerte. Eso significa que vas a morir el segundo día. Pero si el justo se aleja, comienza a hacer maldad. Entonces, oh Señor, ¿qué hago? Y vuelves a hacer lo justo. Entonces no moriste en él. Entonces vivirás para siempre. ¿Lo entienden? Por eso quiero que prestes atención a lo que se dice. Lee ese versículo una vez más, hermano. Lo haré. Cuando un hombre justo se aparta de su justicia, sí, Señor, y comete iniquidad y muere en ella, en ellas, por la iniquidad que ha hecho, morirá. ¿Cuántas veces puedes morir, hermanas y hermanos? Puedes morir 2 veces realmente. Puedes morir la primera muerte de la que te van a resucitar y luego mueres la segunda muerte con el castigo eterno en el lago de fuego. Solomon. Por eso dice en Eclesiastés capítulo 9, mientras estás vivo hay esperanza. Mientras estés viviendo hay esperanza. ¿Cuál es tu nombre? Eso significa que tienes que vivir esto, no puedes apartarte de ello. Vamos al capítulo 24 de Mateo. Entonces la próxima vez. Alguien viene y te dice que están salvados. Sacas esas notas que has conseguido y dices, vamos a celebrar. ¿Ah? Podría ser bueno conseguirte una pequeña Biblia y ponerla sobre la mesa. Vamos a investigar esto. Tendrás mucha oposición. Pero no pueden demostrar que estás equivocado. Ahora, cuando Jesús estaba con sus apóstoles, ellos llegaron y sus apóstoles admiraron el templo que ya sabes que Salomón había construido. Y Esdras y Nehemías y ellos habían restaurado. ¡Qué bonito era! Jesús le dijo, mira, si van a venir, cuando este templo sea destruido, no quedará piedra sobre piedra. Y querían saber eso y un par de cosas más. Así que vamos a empezar en el versículo 24, capítulo 24 más bien, y versículo 3, capítulo 24 y versículo 3. Está bien, léelo. Y cuando él se sentó en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Bueno, el templo fue destruido por Tito en el año 70 después de Cristo. Ahora estamos esperando el resto. Y estoy observando lo que está sucediendo con la Unión Europea. Y quiero decir, está gritando desde las vigas. Y el Señor dijo en Daniel, el 2º capítulo, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino. Estamos en los días de estos reyes, hermanas y hermanos. Lo estamos viendo. Adelante y lee, versículo 4.
Y Jesús respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Adelante y lee, porque muchos vendrán en mi nombre. Ajá, diciendo que yo soy Cristo y engañarán a muchos. Pero muchos estafadores van a encontrarte en las calles. Muchos traficantes de drogas van a encontrarte en la esquina. No, él dijo, porque muchos vendrán en mi nombre. Oh. Sí, está viniendo en su nombre. Chicos como yo, detrás de púlpitos y tribunas. Él solo te advirtió que deberías verificar a tu predicador. Porque muchos vendrán en mi nombre. Diciendo que lo soy. Cristo. Y engañarán a muchos. Van a dar a conocer su nombre. Y luego van a exponer su propia doctrina. ¿Qué llamó? Falsos profetas. Salta al verso 11. Verso 11 y adelante. Y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Ajá. Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Eso ya ha sucedido. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero ¿quién debe perseverar hasta el fin? ¿Fin de qué? ¿De tu vida o cuando venga Jesús? Entonces el fin no está aquí. Por lo tanto, no estás salvado. Porque puedes cambiar de opinión en cualquier momento y comenzar a hacer lo incorrecto en el mandamiento de Dios. Ahora, Jesús hablando. Sí, hermano Terry, hermano Bess, eso no significa, ¿sabes? Eso no significa, ¿qué significa entonces si no significa eso? ¿Por qué vas a tener problemas conmigo por esto? Jesús hazlo es quien lo perfecto. dijo. Aquel que en el mismo Sintoniza será hasta el salvado. final. Vámonos. En el libro del Apocalipsis, el 3er capítulo, te hace saber que puedes estar en muy buena forma y aún terminar en problemas. Apocalipsis capítulo 3. Nadie lee, hermanas y hermanos. Predicadores que enseñan a estas personas que se llaman a sí mismas Entonces, salvadas. predícalo. Predicadores, esos no son enviados por Dios. Leemos qué harían los predicadores enviados por Dios. Te van a enseñar habilidad, conocimiento y entendimiento. ¿No es cierto? Así que si tu predicador fue enviado por Dios, ¿por qué es que no sabes nada? Eso es lo que es el conocimiento. Apocalipsis 3, y lee el versículo 1, 3 y 1. Adelante, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Estas cosas dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las Adelante. 7 estrellas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora está hablando a un grupo de personas aquí. Él dijo, conozco tus obras. Estás vivo, ¿sabes? Pero la gente dice que estás muerto, que no tienes nada en marcha. Pero salta al versículo 4 y continúa. Tienes unos pocos nombres, incluso en Sardis, que no han mancillado sus vestiduras. Él dijo, pero ustedes están muertos, pero aún tienen unas pocas personas que en Sardis, en otras palabras, hay algunas personas justas en cada generación que no han contaminado sus vestiduras al quebrantar la ley. Adelante, lee. Y caminarán conmigo en blanco, porque son dignos. Adelante. El que venza será vestido de ropas blancas. El que venza será vestido de ropas blancas. Es como un Adelante, ardid. lee. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Un momento. Tienes un libro de la vida. Tu nombre está en él. Él dijo, y no borraré su nombre del libro de la vida. Adelante, lee. Pero confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso significa que puedes estar en el libro de la vida todo lo que quieras estar. Es paciencia. Y serás salvado. Pero te quedas sin paciencia. Me estoy cansando de pasear a estas buenas mujeres alrededor mío y no me estoy acostando con ninguna de ellas. Y de repente estás en problemas. Así es. Porque has corrido fuera de paciencia. Sí. Y él dijo, si lo haces, te borraré del árbol de la vida. Déjame mostrarte fuera del libro de la vida. Déjame mostrarte lo que el Señor le dijo a Moisés. Porque cuando va al capítulo 32 de Éxodo capítulo 32. Eso consigue que muchos predicadores, ¿entiendes? Empiezan a mirar a las hermanas
y de repente no puede contenerse. Eso es porque no entienden las consecuencias. Éxodo, capítulo 32. Y vamos a empezar a leer en el versículo 30. Porque cuando Moisés estaba allá recibiendo los mandamientos de Dios, Israel estaba abajo pecando, haciendo un becerro de oro. Van a regresar, así que eso los va a llevar de vuelta a Egipto, la casa de la esclavitud. Te mostraré cómo la gente simplemente se vuelve tonta. Eras el niño esclavo en Egipto. Quiero decir, realmente te estaban tratando mal. Y el Señor envió a Moisés y te liberó. Es momento de salir. Y de repente tienes un poco de sed, un poco de hambre. De repente, y dices, voy a volver a Egipto. No rompiste lo que el Señor dijo que no hagas. Dios dijo, no hagas a Dios. Así que no hagas imágenes de nada en la tierra, ni debajo de la tierra, ni del sol, ni de nada. Y se postren ante ella. ¿Qué hicieron? Aarón hizo este becerro de oro. Sí. Y el Señor le dijo a Moisés, será mejor que bajes allá. Esa gente que sacaste de Egipto. Qué corruptos dicen ellos. Y Moisés él dijo, envía aquí, voy a matarlos a todos. Moisés tuvo que convencer a Dios de no hacerlo. Entonces Moisés bajó, tomó el becerro, lo molió hasta hacerlo polvo, lo echó en el agua, hizo que la gente bebiera el agua y luego envió a los levitas con espadas y mataron a muchos de ellos. Así que una vez que terminó de purificar, dijo, ahora voy a volver al Señor. Versículo 30, Éxodo 32, versículo 30. Está bien, adelante. Y sucedió que al día siguiente Moisés dijo al pueblo, habéis cometido un gran pecado y ahora subiré ante el Señor, por si puedo hacer expiación por vuestros pecados. Él dijo, habéis cometido un gran pecado. Dios os dijo que no hicierais ningún Dios. ¿Sí? Pero reverendo, voy a subir aquí y tal vez pueda hacer una expiación. Solo tal vez. Adelante, lee. Y Moisés regresó al Señor y dijo, oh, esta gente ha cometido un gran pecado. Ajá, se han hecho dioses de oro. Ahora confesó su pecado, adelante. Ahora bien, si perdona su pecado y si no, bórrame, te ruego, del libro que has escrito. Yo nunca diría eso por ustedes. Me encanta, pero no tanto. Voy a arder en el lago de fuego para siempre por ti. No, no. Perdona su pecado, pero si no, bórrame del libro de la vida. Pero Dios es un Dios justo. ¿Qué dijo él? Versículo 33. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, a él borraré de mi libro. Al que haya pecado contra mí, a él borraré del libro. Así que puedes estar en el libro. No estás salvado, pero estás en el libro. Sí. Vamos a mostrarte cómo entraste en el libro. Vamos a Malachi, el capítulo 3. Tú en el libro. Malaquías capítulo 3. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 16. Malaquías 3 y 16. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Oh, porque hermanas y hermanos, que el Señor te haga saber que cuando haces bien, no puedes hacerlo bien ahora y cambiar después. No, no. Porque tus buenas acciones y tu creencia y tu fe es lo que te trajo aquí. Versículo 16. Adelante. Entonces, los que temían al Señor hablaron con frecuencia uno con otro. Y el Señor escuchó y oyó. Y un libro de memoria fue escrito delante de él para aquellos que temían al Señor y que pensaban en su nombre. No sabías que el Señor te estaba escuchando, ¿verdad? Cuando estás hablando la palabra con alguien, Él está escuchando. Porque le temes y estás tratando de llevar esta buena noticia a todos. Eso es lo que es el Evangelio. Adelante, lee. Y serán míos, dice el Señor de los ejércitos. Y él dijo, serán míos, dijo el Señor de los ejércitos. Adelante, lee. En ese día cuando componga mis joyas y los perdonaré como un hombre perdona a su propio hijo que le sirve.
Dijo, los voy a perdonar como un hombre perdona a su propio hijo. Pero mira cómo lo llamó. Lee el versículo 16 de nuevo. Adelante. Entonces los que temían al Señor hablaron a menudo unos con otros, y el Señor escuchó y oyó, y un libro de memoria fue escrito delante de él para los que temían al Señor y pensaban en su nombre. Eso se llama, ese es el otro nombre para el libro de la vida. Para el libro de la Libro vida. de memorias Otro del más. rito. El libro del recuerdo. Quiero escribir tu nombre en mi libro. Sí. Así que cuando miro y veo tu nombre al final del camino, vas a estar en la primera resurrección. ¿Cómo es que puedes renunciar a ello? Lee otra vez ese versículo 17. Y ellos serán míos, Dijo que serán míos. dice el Señor de los ejércitos. Adelante, en aquel día haré mis joyas y los perdonaré, como un hombre perdona su propia alma. Y servir con él. Entonces, para que entres en ese libro, solo mantente en ese libro. Entra en el libro. Tienes que temer al Señor. Habla de Él, camina en su palabra. ¿Lo hizo? No. Tu nombre está en este libro. Y te mostraremos lo importante que es estar en este libro. Vamos al capítulo 20 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Miren, hermanas y hermanos, aquí obtendrán sana doctrina. ¿Entienden? Sí. No se trata de interpretar o parafrasear. Les estoy dando lo que el Señor dijo y fue escrito. Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 12. Apocalipsis capítulo 20. Y versículo 12. Vamos a tratar de evitar esto. Ni siquiera queremos estar en este camino. Si lo haces bien, alcanzas la primera resurrección. No tienes que estar aquí para lo que vamos a leer ahora. Pero en caso de que no lo logres, es un buen respaldo. Algo bueno a lo que volver. Y si estás bien, aún puedes lograrlo. Versículo 12. Adelante. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante Dios. Ajá. Y los libros fueron abiertos. Adelante. Y otro libro fue abierto. Y El libro otro... estaba abierto. El libro que estaba abierto es la Biblia que tienes frente a ti. Y otro libro estaba abierto que no vemos ese libro. Adelante y lee. que es el libro de las Que luces. es el libro de la vida. Y los Adelante. muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en el libro. Obras de acuerdo a sus obras. Así que serás juzgado según lo que está escrito en este libro, no en los apócrifos. Nada más que mi jubileo. ¿Verdad? Vas a ser juzgado por lo que está escrito en este libro. Y si tu nombre, tus obras no sirven, te van a borrar de ese libro. Ahora, ¿qué te va a pasar a ti? Verso 15. Léelo. Y cualquiera que no fue hallado inscrito en el libro de la vida Cualquiera que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado. a través del lago de fuego. ¿Necesito interpretar eso? Ese libro de la vida es algo, ¿no? Vamos al capítulo 69 de los Salmos. Salmo 69. Solo tenemos 3 lugares más después de este. Salmo 69. Porque, hermanas y hermanos, es bueno enseñar que somos Israel y todo eso es bueno. Pero lo importante es, el propósito principal de esta creación es que Dios está creando a Dios. Eso es lo que quiere descubrir cómo ser. Porque no pondría en peligro mi salvación odiando a alguien. No. Salmos capítulo 69, y vamos a empezar a leer en el versículo 20. Ahora, este es Jesús, prediciendo cómo iba a ser cuando lo pusieran en la cruz. Todo lo que se hizo y se dijo, la crucifixión y la conversación que tuvo lugar cuando Jesús fue crucificado, ya se había escrito en los salmos, en los profetas. ¿Sabían eso? Todo. Incluso en sus momentos de angustia, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le contó todo. Así que al ir, él sabía que todo esto tenía que sucederle. Porque está escrito en la Biblia que él y el Padre hablaron de ello.
Por eso se dice que tomaron consejo juntos. Sí, Señor. Verso 20, adelante. El oprobio ha quebrantado mi corazón y estoy lleno de tristeza. Y busqué quien se compadeciera, pero no hubo ninguno. Y consoladores, pero no hallé ninguno. Ahora, aquí es donde Jesús, Él está en la cruz ahora. Buscó a alguien que tuviera compasión, pero no encontró a nadie. Alguien en quien confiar, tampoco encontró confianza. Adelante, lee. También me dieron hiel por comida. Ajá. Y en mi sed me dieron vinagre para beber. Por eso dijo cuando estaba en la cruz, cuando casi termina, dijo, tengo sed, sí. Y tomaron un palo, le pusieron un poco de vinagre y una esponja y se la acercaron a la boca. Cuando probó el vinagre dijo, todo está cumplido. Y bajó la cabeza y murió. ¿Por qué tuvo que decir eso? Es porque todo lo que estaba escrito tenía que suceder, hermanas y hermanos. ¿Entienden? Adelante y lean. Que esa mesa se convierta en una trampa para ellos. Lo que había sido para su bienestar, que se convierta en una trampa. Dijo, dejé que esa mesa se convirtiera en un arrogante ante ellos. Eso es lo que debería haber sido para su bienestar. ¿Qué quieres decir? Me muero por salvarte. Pero para ti que me estás haciendo eso malintencionadamente, quiero que sea una trampa. Adelante, lee. Quiero saltar. Salta, hermano, al versículo 27 y sigue. Añade iniquidad a tu iniquidad. Añade iniquidad a su iniquidad, pecado a su pecado. Adelante y lee. Y no deje que entren en tu justicia, que sean borrados del libro de los vivos y no sean inscritos con los justos. Y que sean borrados del libro de la vida o del libro de la memoria. Y que no sean enumerados entre los justos. Y acabamos de leer lo que pasará si eres borrado de ese libro, ¿verdad? No querrás ir allí, hermanas y hermanos. Vayamos al Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22. Ver a la gente peleando y ya sabes, peleando y enojada porque les dices que no están salvados. No te lo digo solo para herirte o hacerte sentir mal. Te lo digo para salvar tu vida. Te amo. Por eso te voy a decir la verdad. Jesús nos amó. Por eso nos dijo la verdad. 22 y 10, Apocalipsis 22 y versículo 10. Adelante. Y él me dice, no selle las palabras de la profecía de este libro. Ajá, porque el tiempo está cerca. Adelante. El que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Ajá, el que es justo sea justo todavía. Ajá, y el que es santo sea santo ¿Quieres todavía. decir que Jesús dice que sea lo que quiera hacer? Nos hizo agentes libres. Entonces, si quieres ser sucio y ruin, si quieres estar Como bien, quieres ser santo, esa es tu elección. Luego dijo, elige la vida y vive. Adelante y lee. Y he aquí, vengo pronto y mi recompensa está conmigo. Eso significa que no hay nadie en el cielo si su recompensa está con él. No es correcto, eso es correcto. Adelante y lee, para dar a cada uno conforme a lo que ha hecho. Conforme te voy a dar, conforme a tus obras. Así que eso de que Cristo lo hizo todo por nosotros, alguien te mintió. Adelante y lee. Yo soy el alfa y la omega. Adelante, el principio y el fin. Ajá, el primero y el último. Adelante. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas de la ciudad. Vuelve a lo mismo simple. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que puedan tener mapa, vida. y pueden pasar por esta ciudad, las puertas de la ciudad, que es la Nueva Jerusalén, hermanas y hermanos. ¿No ha desaparecido ya la simplicidad? Este es el último libro de la Biblia. ¿Me vas a decir que el último libro de la Biblia dice que tienes que cumplir sus mandamientos para obtener la vida eterna y para entrar en el reino del Padre? Sí. Vámonos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Solo piensen en lo que están leyendo, hermana y hermano. Están leyendo esto con sus propios ojos. Es mejor que lo leamos juntos, porque tienes que trabajar en tu propia salvación con temor y temblor. Yo no puedo hacerlo, tienes que hacerlo tú. Tienes que salvarte a ti mismo. Si Jesús, Mira, él no podía salvar a Pedro si su fe fallaba. ¿Cómo puedo salvarte?
lees esto con tus propios ojos. Vamos a leer un versículo, el versículo 21. Léelo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Adelante. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿cómo permaneces en el Señor? Guardando Él trae sus comunidad. mandamientos. Él te va a amar y el Padre te va a amar y vas a ser transformado en Dios. Él te va a cambiar. Podemos leer eso. Vamos al último lugar. Hebreos capítulo 12. Porque a veces, hermanas y hermanos, los siervos de Dios se descontrolan un poco. Y el Señor como que los alcanza y los toca. Eso es porque está tratando de salvarlos. La gente no entiende eso. La gente te dice, sí, una vez que encuentras al Señor, todo es tan hermoso y color de rosa. El sol brilla y los pájaros cantan, porque has encontrado al Señor. Estás caminando en la luz. Te voy a mostrar lo que el Señor ha escrito. Hebreos 12. Vamos a comenzar a leer en el versículo 6. 12 y 6. Adelante. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. ¿Qué me desanimó? Reprendió y azotó a cuantos hijos que puede y a cuya hija también, todos. Adelante. Y Si lee. soportáis la corrección, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no corrige? Así que cuando te equivoques, Señor, vete de cabeza. Oh, hola. Eso es para que te corrijas. No como era, mira, desde que empecé a caminar en esta supuesta verdad, toda mi vida ha estado al revés. No puedo, no puedo hacer esto aquí. Quiero volver a donde todo era dulce. Satanás sonríe. Ven, hijo mío. Adelante y lee. Verso 8. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos son participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así que ahora te has vuelto al Señor y no recibes ningún tipo de disciplina. Quiero decir nada. ¿Sabes por qué? Porque sigues haciendo las cosas que hacías antes. Él dijo, entonces eres un bastardo, no eres mío. Confiesas al Señor que Él es tu Dios, pero aún llamas al primer día de la semana el día de reposo del Señor. Confiesas al Señor que Él es tu Dios, pero no observarás su ley dietética, no santificarás su día de reposo, no guardarás sus mandamientos. Así que todo es maravilloso. Todos tus amigos te quieren, tu madre te quiere, tus hijos te quieren, todos los buenos miembros de la iglesia te quieren porque eres un buen cristiano. No te ha pasado nada. Quizás seas un bastardo. Eso está escrito ahora. Adelante y lee. Además, hemos tenido a nuestros padres terrenales que nos corrigieron. Ajá. Y les dimos reverencia. Ajá. No debemos mucho más estar sujetos al Padre de los Espíritus y vivir. Cuando hicimos mal y nuestros padres nos regañaron, ¿no nos enderezamos? Sí. Entonces él dijo, ¿no preferirías estar sujeto al Padre de los Espíritus y vivir? El Espíritu del Padre. Eso significa ser espiritual, hermanos. Pero adelante, lean. En verdad ellos por pocos días nos disciplinaron como les parecía mejor. Ajá. Pero Él lo hace para nuestro provecho, para que seamos partícipes de su santidad. Pero ellos, nuestros padres, a veces nos regañan porque estamos molestándolos. Pero el Padre te va a castigar para que puedas llegar a ser como Él, porque solo Dios es santo. Por lo tanto, serás partícipe de la santidad. Serás dioses para alguien. Entonces, ¿quién es el que va a ser salvo? Aquellos que caminan en la ley de Dios y permanece en su amor. Eso es simple, ¿verdad? Así que si alguien te pregunta, ¿qué tienes que hacer para salvarte? ¿Qué les vas a decir? Eso es tan simple. Gracias por tu tiempo.